Desde hoy voy a empezar con un nuevo curso que es el de Tailwind. Tailwind yo ya en el canal lo he mostrado un poco, lo he usado en algunos ejemplos, pero me parece que es conveniente hacer un tutorial de varios videos, más o menos van a ser 20, sobre cómo usar apropiadamente Tailwind. Algo importante es que para usar Tailwind debemos saber los conceptos básicos de CSS y de HTML. Yo tengo varios de esos cursos ahí en el canal, pueden empezar por ahí. Lo pueden incluso combinar para que vayan avanzando en los dos. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer hoy es que, y lo que voy a hacer en la mayoría pues, del curso es que voy a ir revisando la documentación y voy a ir hablando, voy a ir sacando pues un resumen, explicar lo práctico, que eso es pues lo que me gusta eh, enseñarles pues, en los cursos que hago. Entonces, primero que todo, Tailwind es una librería que pues normalmente se utiliza con proyectos como proyectos de React, Angular, etcétera. Y normalmente esos proyectos tienen una herramienta que se llama un bundle. Entonces, digamos que Tailwind depende fuertemente de esas herramientas, del bundle y de los frameworks, etcétera. Sin embargo, ellos tienen una forma de hacer como una especie de playground. Por acá voy a empezar. Entonces aquí me dicen instalación. Yo ya he mostrado cómo se instala en Bit, pero les voy a mostrar hoy esta que se llama Play CDEnt. ¿Listo? Entonces miren lo que dicen acá. Eh, Aquí dicen pues que esto es un CDN, o sea que esto es un Content Delivery Network, o sea que es un servidor que está ubicado más cerca a la geografía donde cada uno va a estar, ¿cierto? Pero ¿por qué es importante eso? Porque eso es un enlace, una ruta absoluta a donde están los archivos y yo no tengo que hacer como, no tengo que tener Node instalado, NPM, ¿cierto? Otras herramientas que de pronto cuando uno está arrancando no las tiene o se le dificulta. Entonces, para ser muy prácticos, nos vamos a ir por acá. Y voy a combinarla con otra herramienta, pero antes pues les quiero mostrar que aquí nos hacen una aclaración que esto es, por eso le llaman Play CDN. Está diseñada para propósitos solamente de desarrollo, o en este caso de enseñanza y de aprendizaje, y no está intentado o creado para producción. ¿Listo? Entonces aquí pues hay que empezar entendiendo cómo funciona esto. Entonces yo lo que les pido es que copien esto de acá solamente. Miren que esto es JavaScript, entonces voy a copiar esto y voy a irme para Copen. Miren, Copen es esto. Copen, aquí ustedes pueden crear una cuenta, este es mi Copen. Yo aquí tengo muchos ejemplos, aquí voy a publicar los ejemplos que voy a ir haciendo. Entonces yo le doy clic en Pen y aquí en Pen voy a Settings y en Settings voy a JavaScript. Y aquí miren que me dice Add External Scripts y miren que dice Search CDNs. Entonces lo pegamos. Listo y le doy guardar. Entonces ya, bueno, recuerden que, bueno, eso lo vamos a ir hablando, pero entonces ya esto lo configuré. Este es el único paso que tengo que ir ahí y ya nos vamos para Styling with Utility Classes. Ah, bueno, en esta instalación nos ponen un código aquí que sería este. Vamos a poner exactamente el mismo código. Entonces vean que yo lo pongo acá y entonces si se renderiza de esta manera, quiere decir que quedó bien configurado. Si usted no se le ve así,
tiene que revisar la configuración. Voy a hacer otra prueba y le voy a agregar un color. BG, red, por ejemplo, 500. Bueno, entonces ahí ya estamos viendo que está funcionando Tailwind. Listo. Pero entonces eso era como les decía, estamos entendiendo las herramientas. Hoy no me voy a dedicar mucho a esto, pero bueno, para que lo conozcan. Bueno, entonces aquí voy a hacer un overview de la documentación. ¿Cómo funciona Tailwind? Básicamente, como nos dice acá, combinando clases de un solo propósito. ¿Listo? O sea que son clases también utilitarias, como nos muestran acá, que cada una tiene un propósito específico y lo que yo hago es empezar a combinarlas. Entonces miren que aquí tengo, esto es una clase, pongo un espacio, esta es otra y así sucesivamente. Normalmente esto puede ser muy extenso, miren. Incluso eso es una crítica que se le puede hacer que se le hace a Tailwind. Pero ahorita vamos a ver que hay unos pros y contras de usar eso. Entonces, bueno, aquí nos dan esto, por ahora no lo entendemos, eso a veces es lo malo de los ejemplos de la documentación, que le empiezan a uno como a abrumar de información, no se preocupen por leer esto, eso luego lo miramos. ¿Qué es importante? Esto. Entonces, ¿por qué Tailwind es tan importante aprenderlo? Porque hace que el desarrollo sea más rápido. ¿Listo? Porque hacer un cambio se siente más seguro, porque normalmente los estilos son impredecibles si no los manejamos bien. En cambio, si nos vamos por Tailwind, tenemos esa seguridad. Mantener proyectos viejos es sencillo, el código es más portable, porque, por ejemplo, ustedes van a ver que yo aquí, miren que yo no utilicé CSS sin JavaScript, yo puedo hacer esto así, solamente me concentro acá. Entonces esa es la portabilidad, que yo copio y pego esto y me debe funcionar. Y algo importante es que a veces empezamos a escribir muchos estilos para muchas cosas y a veces repetimos código o nuestras hojas de estilos empiezan a crecer y a crecer y eso lo que hace es que detiene el crecimiento. Bueno, entonces aquí es lo que les decía, esto es una crítica porque no solamente usar estilos en línea. ¿Qué son estilos en línea? Precisamente los estilos en línea es como hacer esto, style, por ejemplo, hagamos un border 2px solid blue. Entonces, miren que eso que acabo de poner, eso no es Tailwind, eso es CSS tradicional. Entonces nos dicen, ¿por qué no hace esto? Entonces la razón es porque hay varias cosas que con estilos en línea no funcionan. Primero que todo, los estilos en línea no se recomiendan, yo ya lo he mencionado, porque tenemos un alto acoplamiento entre los estilos y la vista. Normalmente los estilos deben de estar separados, ¿cierto? Y eso es lo que está haciendo Tailwind. Tailwind está separado en otros archivos y la única forma de comunicar dos archivos tienen que ser los selectores. ¿Listo? Eso no lo dicen acá, pero eso digamos como que es lo que o así uno debe pensar las interfaces. Entonces, bueno, lo que pasa es que por ejemplo, acá nos dicen que diseñamos con constraints. Y básicamente un constraints es como, nos dicen acá, un sistema de diseño ya predefinido. Eso es Tailwind. Yo ya tengo un montón de cosas que funcionen y yo simplemente empiezo a usarlas. Entonces, por eso me restringo a eso, pero no es exclusivo. Por eso hay que saber CSS, porque si la herramienta llega hasta un punto, entonces yo tengo que empezar a plantear soluciones eh, con la herramienta y con ayuda de otros conceptos. Eh, entonces esto hace que las interfaces, como lo dicen, que sean mucho más fáciles de construir y que sean visualmente consistentes. Este es un tema que no se puede hacer por estilos en línea. Manejar estados como
el hover, el focus y otros. Entonces eso lo hace Tailwind con los state variants. Y los media queries también, tampoco se pueden hacer o modificar en estilos en línea, pero con Tailwind sí se puede. Listo, esa es una de las, estas tres son claves. Acá nos muestran un poco cómo funciona esto. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que esto es un hover effect y aquí tenemos los responsive media query. Pero miren que todo es a través de el código. Como les digo, ya luego lo vamos a ir entendiendo. Todavía no nos estamos dedicando a ese detalle. ¿Qué sigue? Bueno, esto nuevamente el hovering focus, mírenlo acá, fácil de controlar. Aquí nos dicen eso como se está viendo desde el CSS. Bueno, entonces eso va a pasar rápido. Los media queries, miren los media queries, miren el código que es, aquí es donde empezamos a saber que algunas veces tenemos que escribir más código, pero en otras menos código. Incluso el código se vuelve más intuitivo y pues legible. Tenemos lecturabilidad del código desde el HTML. Bueno, entonces aquí vemos los media queries cómo funcionan. Entonces todo esto que ven acá, que tiene esa notación como dos puntos tal cosa, eso es lo que se llaman los variants. Entonces aquí vemos los responsive variants o responsive design. Y aquí tenemos otro variant que es para el dark mode. Entonces esto normalmente se necesitan como librerías externas. Con el dark lo podemos manejar directamente desde los estilos, que es donde debe estar. Entonces eso también le da mayor coherencia al diseño. Bueno, acá entonces muestran ejemplos. Y bueno, esta es la clave de todo, ¿cierto? Eso ya lo hemos mencionado, pero lo que vamos a hacer todo el tiempo con Tailwind es composición de clases. Es decir, que vamos a ir agregando múltiples clases y esas clases se van a ir combinando y se van a ir agregando propiedades para lograr pues el resultado de estilo que necesitamos. Aquí nos muestra el detalle de cómo funciona. Eso en realidad ya no nos interesa, simplemente Tailwind ya sabemos que tiene esas características. Esto es muy importante porque cuando nosotros necesitamos Tailwind, como veíamos, tiene un sistema de diseño ya predefinido, unos estilos predefinidos, y los diseños no normalmente cambian porque los colores de las marcas son diferentes, etcétera. Entonces esto es muy interesante porque nos permite usar colores arbitrarios. Entonces, por ejemplo, acá copiamos esto. Si lo quieren probar, llévenselo acá directamente. Miren, entonces esto, yo aquí ya puedo poner un color. Pongámosle un color, por ejemplo, eh, verde. Este es un verde, sí. ¿Cierto? Entonces yo, miren que ahí estoy modificando directamente el hexadecimal. Bueno, esto es muy útil, no solamente funciona pues con colores, sino con otras propiedades, como vemos aquí, con, eh, digamos, funcionalidades de CSS, como el calc, bueno, varios de estos. Aquí nos dan el detalle, pero no es tan relevante. Esto no lo podemos saltar, esto no es tan útil, al menos es como en un diseño tradicional, no es tan indispensable. Eh, esto, esto está enfocado más como a proyectos de React, entonces tampoco, ya tenemos un curso de React, si quieren, este curso lo pueden ir combinando también con el otro React para ir entendiendo, por ejemplo, este tipo de ejemplos, pero lo que les recomiendo es primero entiendan muy bien Tailwind para luego irse a combinarlo con React. Bueno, entonces esto, duplicados, manejo de duplicados, este es un tema que es más también de programación.
Normalmente en el código yo voy a tener que, si este elemento se ve igual que este y este, y yo tengo muchos, pues voy a duplicar código. Entonces, esto se resuelve más fácil desde programación. Pero bueno, eh, esto tampoco es pues tan relevante. Esto es una propiedad de los IDEs de desarrollo, se los puedo mostrar también luego. Esto es de React, no es tan relevante. Eh, Eso en algún momento se puede necesitar, pero básicamente es que hay esta notación como para crear, digamos, como los propios estilos que yo pueda reutilizar en todo el proyecto que estén asociados a Tailwind. Pero bueno, esto para que lo conozcan más que todo. Acá hay un posible problema y es que a veces, pero este problema se da es por desconocimiento de los, las clases utilitarias. Por ejemplo, Grid y Flex manejan simplemente un valor que es el display. Entonces yo, por ejemplo, no los debería combinar de esa manera. En este ejemplo, pues eso es lo que está pasando, por eso es un error. Pero ese error no lo debemos solucionar desde Tailwind, sino que eso es un error que lo tengo que solucionar desde los CSS, entendiendo bien cómo funciona. Bueno, entonces aquí nos dan pues como opciones. Miren nuevamente la anotación de React. Esto eh, es interesante porque pues el important es de CSS eh, y pues el important es para que cuando tengamos conflictos entre, por ejemplo, tengo un botón de un color y yo le pongo otro y no se muestra ese color, no se sobrescribe, entonces con el important yo puedo obligar a los estilos a que sobrescriban valores. Eso no es muy recomendable hacerlo en CSS, pero a veces vamos a necesitar hacerlo, entonces la anotación en Tailwind es que le ponemos a la instrucción, a la clase, le ponemos un signo de admiración al final. Y ese es el resultado que vamos a obtener. Y por último, hay unas variables que aquí vemos, por ejemplo, eh, esta es una forma de instalar Tailwind. Yo esta la voy a hacer en el próximo video. Hoy arrancamos como por lo básico. Esto lo hago en el próximo video, pero entonces ya saben que donde pongamos el import, podríamos poner esto que se llaman banderas. Entonces, el important le dice como que la librería de Tailwind va a tener mayor importancia que, que el código CSS tradicional. Y aquí hay otro que son los prefijos. Los prefijos se hacen es porque como finalmente Tailwind va a generar unas clases, esas clases pueden entrar en colisión con otras, pues con sus clases que usted haya creado o con otras librerías, etcétera. Entonces, para evitar eso, yo le puedo poner un prefijo y es decir que todas las funcionalidades van a arrancar con TW para independizar pues como esa colisión. Bueno, entonces este es un primer resumen introductorio. Me parece importante pues mencionar también que algo clave de Tailwind es que no es una hoja de estilos grande como estática. Por acá eso lo menciono. Entonces, esa hoja de estilos estática, ¿por qué lo mencionan? Porque por ejemplo, Bootstrap es así, es una sola hoja de estilos y esa hoja de estilos, si yo nada más utilizo, por ejemplo, un botón, tengo que usar toda la hoja. Entonces eso es ineficiente. En cambio, Tailwind lo que hace es que va a revisar todo el código, por aquí eso lo menciona, revisa todo el código y solamente empieza a extraer lo que yo estoy usando. Entonces, eso se llama generación basada en la necesidad. Entonces, como les decía, normalmente Tailwind va a depender de un bundle y el bundle se encarga de revisar todo el proyecto y empezar a decirle a Tailwind cuáles son las clases y el código CSS que debe generar y al final se genera una versión de código
con lo mínimo que está usando el proyecto. Entonces es una forma también de optimizar la creación de un proyecto. Entonces, eso era todo por la introducción. Voy a seguir así de esta manera y ya obviamente voy a empezar a hacer ejemplos y demás para que estén pendientes del curso.